En este nuevo Power Talk charlamos con Agustín Soriano, uno de los mayores estrategas de marca de España y, por qué no decirlo, también del mundo. Fundador de una de las mejores agencias de Valencia, ha hecho carrera en Estados Unidos, en Suecia, en Holanda, pasando por grandes agencias y grandes marcas. Hoy tenemos el placer de recibirle en la agencia para hablar de publicidad, de marcas que encantan y de estrategias que se llevan premios. Bienvenido, Agustín. Bueno, Agustín, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué despertó esa pasión por la planificación estratégica? Pasión. Bueno, yo creo que fue durante mi etapa en Chicago al principio de mi carrera profesional, porque el mercado americano se divide en el mercado anglosajón y el mercado hispano. Y yo trabajaba para una agencia hispana allí en Chicago y me di cuenta de la importancia que había en adaptar los mensajes o incluso en diseñar mensajes nuevos para la cultura y para la gente que venía de Latinoamérica, ¿no? Que eran hispanohablantes y que residían en Estados Unidos. Es un mercado gigante. Hay más hispanoamericanos en Estados Unidos que españoles en España. O sea que el mercado es muy grande. Entonces, bueno, el poder ver esos tres niveles de aculturalización que había en Estados Unidos, de familias que acaban de llegar a Estados Unidos, familias que eran de primera generación o gente que era de segunda generación que ya están totalmente involucradas en el mercado americano. Ahí te das cuenta de la importancia que había en hablar con la gente, en entender lo que les pasaba, en entender cuáles eran sus necesidades, en encontrar esos famosos insights, ¿no? Que se habla muchas veces en estrategia. Y ahí es cuando me di cuenta, wow, esta es una vía muy interesante. En España estaba en ciernes en aquellos momentos, creo que año 2004, y entonces dije, bueno, pues yo creo que, ¿no?, la mente analítica que tengo yo cuadra con esto. Es un poquito diferente a lo que era cuentas y creatividad, ¿no? Estaba un poco como por en medio y vi un camino a recorrer interesante para mí. Y ahí es cuando yo empecé a interesarme por ello y desde entonces hasta ahora. Bueno, ya has mencionado un término que, bueno, ya te he dicho detrás de cámaras que yo hice un pequeño bootcamp de planificación y que yo ya entiendo, pero que no siempre, sobre todo en nuestro sector, en publicidad y marketing, no siempre se utiliza bien. ¿Podemos profundizar un poco sobre el término insight? ¿Qué quiere decir un insight en planificación, ¿no? Llevado ya puramente a la parte de estrategia y planificación. Tienes razón que insight es una palabra que se ha usado de más, ¿no? Y que a veces cuando se usa algo de más se convierte en una buzzword y pierde totalmente el significado. Pero básicamente un insight es una revelación sobre el consumidor que te hace ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Que de repente desbloquea una línea de pensamiento que involucra al producto en la historia de una forma inesperada, de una forma que cuando lo ves dices, wow, me la habían contado, o sea, la había oído muchas veces, pero no me la habían contado así, y conectas, ¿no?, de una forma profundamente humana con eso, con esa revelación, ¿no? Lo que pasa es que insights hay pocos, ¿eh? El problema es eso, que se ha usado muchas veces cuando no era un insight. O sea, todo es un insight. Claro, era una mera observación, Sí. ¿no? De los consumidores tienen muchos imanes en la nevera y dicen mucho de lo viajeros que son, ¿no? Eso no es un insight, eso es una observación, etcétera, etcétera. Entonces, si ese poquito, se ha pervertido un poquito el concepto y yo creo que ahora es más interesante la palabra tensión, ¿no? La palabra tensión, donde la marca puede tener un rol mucho más en el centro de esa tensión y donde un poco se describe lo que el consumidor quiere contra algo que no le está dejando alcanzar eso que quiere. Entonces esa tensión creo que es mucho más fértil y nos quitamos un poquito de la palabra insight que ya está muy, que ya está muy usada. muy usada. Sí. Y justamente hablando un poco de revelación, quizá en esos primeros años de carrera profesional donde descubres un poco este nuevo mundo, ¿hay justamente algún momento clave o algún mentor que hace que directamente continúes y prosigas la carrera profesional en ese pequeño sector, ¿no?, en ese pequeño ámbito que habías descubierto? Mentores no he tenido la suerte de tener. Sí que he sido una persona que me he educado a mí mismo, ¿no? Un poco con prueba-error. Ya te digo que la disciplina no estaba muy desarrollada, sí que es verdad que estaba la APG en España
con gente muy valiente y empujando mucho por la profesión en aquellos primeros años, ¿no? Pero yo no tuve un mentor al que pudiera hablar, el que pudiera preguntarle cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un poco de abrir paso como cuando coges un machete en la selva y vas, ¿no? Quitando la maleza y bueno, pues por aquí debe ser, ¿no? Y vas abriendo camino, vas abriendo camino. También es verdad que desde siempre he estado involucrado en la formación. Tú has ido a la Miami, yo tengo otra, bueno, soy parte de una escuela de planificación estratégica que se llama WALA y que desde hace 10, 12 años que llevamos haciendo un máster en planificación estratégica que ahora mismo es el más reconocido a nivel mundial, podemos decir, ¿no? Para profesionales de la comunicación, donde están los primeros espadas y las primeras mentes estratégicas del mundo. Yo creo que la planificación estratégica es una disciplina donde no puedes leer en ningún libro se hace así, sino que es la suma de muchas perspectivas, donde tú vas cogiendo de uno y de otro lo que te sirve y lo que no, y te vas haciendo tu propia imagen de lo que es, o tu propio punto de vista sobre lo que tiene que ser la estrategia. Bueno, hay una gran asociación, de hecho, que se llama Empieza por Educar, que lo que busca es formar a los líderes, a los futuros líderes empresariales, porque creen que esa formación y que ese descubrimiento se puede empezar si estás educando a otros, ¿no? Entonces, antes de llevarles a puestos de altos cargos y puestos directivos en grandes empresas, les hacen dar clases a gente joven para terminar formándose. Sí. Y aparte, bueno, has tenido una experiencia internacional enorme, pero sobre todo me interesa, creo que es un tema que hemos hablado bastante en la agencia. También fundaste una de las mejores agencias en España. Entonces, ¿cuál es esa diferencia, que entiendo que la habrá, pero la más evidente que ves entre trabajar en local y trabajar para global? Yo creo que tiene que ver con la escala. El juego es el mismo, pero haciendo un paralelismo con el fútbol, por ejemplo, estás jugando en campos así un poco más modestos a jugar en Champions. Te encuentras con jugadores más potentes, con problemas más grandes, con focos de atención mucho más fuertes, con presupuestos más altos. Entonces es un problema de escala. También influye mucho a la hora de crecer, ¿no? No es lo mismo plantar algo en una maceta pequeñita que plantar algo en un terreno fértil, grande, rodeado de otra gente que crece mucho, creces a la fuerza, por así decirlo. Entonces yo creo que tienes muchas más oportunidades fuera a la hora de crecer, como decíamos antes, de añadir a tu punto de vista diferentes perspectivas, de enfrentarte a problemas que no te vas a enfrentar en el ámbito local. No quiere decir que lo local sea más fácil, creo que no, creo que es al revés, para ser sincera. Pero trabajar fuera te da cosas que aquí no puedes alcanzar, ¿no? Y oportunidades, trabajar para marcas que, vamos, aquí en lo local es imposible trabajar, o con briefs a escala mundial, donde tienes que pensar, bueno, cuál es el mínimo común denominador para que a alguien en Estados Unidos le pegue esto igual de fuerte que a alguien en España, que a alguien en Sudáfrica. Ahí está un poco es otro tipo de problemas y muy interesante, es muy divertido. ¿Dirías que quizá ese es el gran reto? Porque un poco la siguiente pregunta que te iba a hacer es, trabajando a nivel global y ya con marcas pues, a nivel mundial y con proyectos que ya nos están dedicados a un target, a un público objetivo muy concreto, ¿cuál ha sido el mayor reto que has afrontado? ¿Dirías que es ese? Sí, es ese, sin duda. Y cuando quieres recabar la información del consumidor, pues ahí ya entran diseños de investigación mucho más complejos, ¿no? Que no es simplemente hacer un sondeo en redes sociales en España sobre qué está opinando el consumidor sobre cierto producto local, o hacer un focus group rápido, ¿no? Ahí ya te metes en historias bastante más complicadas, porque tienes que escuchar cuál es la opinión de todo el mundo e integrarla en un proceso estratégico que pueda dar lugar a una comunicación que sea interesante, ¿no? Entonces sí, creo que sin duda es el reto principal. ¿Y para ti qué crees que distingue una campaña que solo es creativa de una campaña que realmente puede transformar la percepción de la marca? ¿Cuál es el insight, como dirían por aquí? ¿Cuál es realmente lo que consideras que marca la diferencia entre
creatividad y eficacia, al fin y al cabo. Bueno, pues el objetivo que te has puesto. Una campaña es eficaz si logra conseguir el objetivo para el que está hecha, ¿no? Entonces hay muchas veces que se confunde la creatividad por la creatividad. Vamos a crear notoriedad o vamos a crear mucho ruido o viralidad, ¿no? Es típica otra buzzword del sector. Pero realmente no todas las campañas persiguen eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tú te has marcado? Si esa campaña lo consigue, entonces es una campaña estratégica y eficaz. Y esa es la diferencia de otras campañas pues, creativas que están hechas pues, a base de una ocurrencia o sin ningún tipo de base o sin ningún tipo de atadura con lo que la marca necesita en ese momento o que el negocio necesita en ese momento. Y justamente creo que últimamente hay un debate, hablando un poco de esto, en las agencias sobre los festivales y los premios. Tú que has recibido varios, más de uno, de hecho de los más importantes, de los Leones de Cannes. La crítica que se habla un poco en el sector es que muchas veces, o últimamente quizás, se está premiando la creatividad de piezas que quizá luego no han conectado con el público o no han llevado no han conseguido esos KPIs de los que estás hablando, ¿no? Pero que creativamente, visualmente y la ejecución de las mismas es preciosa y es estupenda. ¿Crees que eso ha cambiado en la época, por ejemplo, en la que tú ganaste varios premios? Bueno, es una pregunta, es muy buena pregunta y da para mucho, ¿vale? Porque depende del premio, depende de la campaña, depende de muchas cosas. En líneas generales existe una correlación entre campañas premiadas y empresas que performean mejor, que venden más, que mueven métricas de marca mucho más importantes como la autoridad, la consideración, etcétera, la familiaridad, que mueven esas métricas y por lo tanto ayudan a esas marcas a performear mucho mejor en ventas, ¿no? Que es al final lo que importa. Esa correlación existe. Ahora bien, hay el sector de alguna forma se ha pervertido un poquito con el tema de los premios. Hay demasiados festivales, hay una inflación de festivales, claramente, hay una burbuja. Bueno, eso ha llevado un poco a la creación de lo que se llaman truchos, ¿no? En el argot, que es campañas inventadas para que la gente... El problema de todo esto es que muchas de las agencias multinacionales, uno de los KPIs más importantes para las agencias es los premios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una presión, ¿no? Tu bonus va linkado a consecución de premios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos premios o hay muchas campañas que salen en los festivales premiadas y dices, ¿esto de dónde ha salido? ¿O cuál es el objetivo de esto? ¿O esto es verdad o no es verdad? ¿No? En el último Cannes hubo un par de polémicas muy grandes sobre el tema de campañas de casos de estudio que estaban inflados o que inmediatamente mentían o que el cliente no dio su aprobación o que no había existido la campaña. Entonces, claro, con ese tipo de casos minusvaloran el poder que tiene la creatividad y los festivales bien entendidos, ¿no? Pero creo que si la campaña ha salido, si tiene bueno, todos las casillas, ¿no? ticadas de lo que tiene que ser una campaña que tiene que ser premiada, no deja de ser bueno para la industria, porque lo que hace es tangibilizar nuestro trabajo. Al final, la creatividad es un intangible, la consultoría de comunicación es un intangible, las formas que tengamos de tangibilizarla, ya sea en forma de premios u otras iniciativas, creo que son positivas para el sector. Lo que pasa es que, claro, llega un momento que, bueno, pues cuando se pervierte, pues... Como con todo, hay que tener cuidado porque cuando hay mucho pierde... Exacto, sí, pero bueno. Eso es. Pero bueno, en tu caso, que insisto, no ha sido un premio ni dos, han sido varios, ¿Sí? ¿qué te ha aportado profesionalmente, tanto a ti como para una agencia? ¿Qué es lo que aporta el recibir esa clase de premios que, insisto, han sido de los más grandes que existen en el mundo de publicidad? Bueno, sobre todo es prestigio y orgullo de haber hecho las cosas bien, ¿no? Y al final, bueno, en ese tipo de premios te mides con... No son premios simplemente nacionales, son premios internacionales que te mides con lo mejor de lo mejor. Y el verte a ti mismo ahí y que tengas ese nivel, ¿no? Del poder competir con los mejores y que tu campaña ha sido la mejor premiada del mundo ese año, pues bueno, no deja de ser satisfactorio. Y luego también no hay que ser ciegos a la realidad que, bueno, pues que este sector, de alguna forma, hay muchas carreras que se han construido en base a premios.
¿no? No es mi caso, pero sí que hay mucha gente que ha ascendido, ha conseguido muchas cosas en base a los premios que ha ido consiguiendo, ¿no? Y ha ido escalando de un sitio a otro para hacer su carrera. Entonces son importantes. O sea, las personas que no ven esto es que están un poco ciegas. Es el juego que hay que jugar. Pero entonces, bueno, pues por un lado orgullo y satisfacción y por otro perspectiva de esto es solamente un premio y lo que importa, lo más importante es el último trabajo que has hecho. Es una muy buena frase, desde luego. Y Agustín, a día de hoy que estamos en un momento donde la atención cuesta muchísimo conectar y trabajarla con el espectador, ¿cuál dirías que es el elemento estratégico innegociable para que un mensaje no solamente llegue al público objetivo, sino que además perdure en ellos, ¿no? Como tú has dicho, ha cambiado la economía de la atención, ha cambiado las reglas del juego. Ahora mismo creo que el elemento indispensable pues abogaría por la estrategia, ¿no? Creo que las empresas y las marcas tienen que cambiar mucho su punto de vista sobre cómo es la comunicación hoy. El famoso funnel, este que nos enseñaron cuando estudiábamos, ¿no? de awareness, consideración, eso ya no existe. No existen tampoco los mass media para crear marcas. Hay muchísimas reglas que han cambiado totalmente y creo que en un mundo cada vez más complejo, alguien que puede guiarte en esa tormenta o en esa miriada de opciones que tienen las marcas hoy para comunicar es lo más valioso, ¿no? Entonces creo que el elemento esencial es la estrategia, es pararse a pensar, hacer un análisis pormenorizado de cuál es tu competencia, dónde estás tú, qué puedes ofrecer que no hayas ofrecido aún, qué otros sectores puedes ir donde tú tengas legitimidad para poder crecer y para poder expandirte, qué está pidiendo tu público objetivo, cuáles son las tensiones que puedes resolver. Esas son preguntas muy importantes hoy, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el elemento esencial para las marcas. ¿Y cuál es que, bueno, hemos hecho en los últimos Power Talks, hemos preguntado mucho qué tendencias considera la gente que van a llegar a nuestro sector, pero más concretamente en el mundo de la planificación y la estrategia, ¿cuál crees que van a ser las tendencias en los próximos años? La estrategia es una disciplina que se basa en cosas fundamentales, en cosas que no cambian durante el tiempo, ¿no? Esos análisis que hemos hablado antes de la marca, el consumidor, la categoría, etcétera, eso va a seguir siendo así, ¿no? Entonces no hay tendencias como tal. Sí que creo que disciplinas de la estrategia como son el comms planning, que se dedica a pensar no solo en la idea, sino dónde va a vivir esa idea, en qué medios va a vivir, en qué contexto va a vivir, cómo la va a recibir el consumidor, va a estar en auge cada vez más. Y el tema de el consumer experience, ¿no? Las marcas hoy en día no son marcas, son ecosistemas. Cómo cuidas esa experiencia del consumidor cuando recibe esa marca en todos los puntos de contacto es una disciplina cada vez más importante. Entonces creo que hay como la estrategia en sí no va a tener tendencias, porque se va a basar cada vez más en los fundamentos de lo que es el pensamiento estratégico, pero sí que hay disciplinas dentro de la estrategia que van a ir en auge por el contexto en el que estamos viviendo. Y Agustín, a un planner, decíamos, ¿no?, cuando estábamos detrás de cámaras, que yo quizá cuando hice ese bootcamp de planificación estratégica ni siquiera tenía claro realmente cuál era la figura del planner y mucho menos en qué se podía convertir mi trabajo si la ejecutaba una vez salía de allí. Pero para un planner junior, que a día de hoy creo que ya hay más información y que ya, bueno, pues como decías tú, hay escuelas, grandes escuelas como Wola que ya forman a los alumnos en eso. ¿Qué tres grandes cosas destacarías o le dirías a un planner junior que quiere hacer su trayectoria profesional en este sector? Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es enamorarse de la profesión, tiene que estudiar lo que se ha hecho en los últimos años, no porque para repetirlo, sino para saber de dónde venimos. Creo que tiene que... de los planners se dice que son mares muy anchos pero poco profundos, es decir, es conocer muchas disciplinas, leer mucho
más allá de lo que es la publi. O sea que hay como dos fuerzas ahí, ¿no? Mucha publi, pero luego ser muy curioso para irte a antropología, sociología, psicología, ese tipo de disciplinas que te van a ensanchar un poco tu perspectiva y vas a poder aplicar eso luego al trabajo. Y luego ser muy curioso de las personas, ¿no? Hay una frase que dice, si quieres estudiar los animales no vayas al zoológico, no quieras hacer planning desde tu ordenador, ¿no? Levántate, vete a la calle, ve al supermercado, mira cómo compra la gente, mira cómo se comporta, mira cuáles son los comentarios o de uso de ese producto, cómpralo tú, úsalo, vete a Reddit, mira a ver qué dice la gente. Es decir, son muchas cosas, ¿no? Yo creo que planificación es una disciplina que te obliga a mirar mucho más allá de lo que tienes que hacer, ¿no? Como profesión. Es una disciplina muy humana y, por tanto, ecléctica y muy rica, ¿no? Si tú tienes que hablar con la gente, tienes que entender dónde se está moviendo la gente. Tienes que estar muy al día de lo que está pasando en los medios, tienes que usar todas las redes sociales, tienes que estar al tanto de muchas cosas, ¿no? Entonces, es exigente en ese sentido, pero yo creo que cuanto antes se empieza, mucho mejor. Entonces, eso es lo que le diría a un... Vamos a ir acabando ya, lo que pasa es que, claro, están surgiendo un montón de preguntas y me encantaría poder hacerte. Una de ellas la voy a colar porque después de lo que has dicho me parece fundamental, porque además es que ha sido una conversación que hemos tenido recientemente en la agencia, que nos da la sensación de que últimamente, y sobre todo para la gente más joven, muchas veces la curiosidad brilla por su ausencia, es decir, ya a raíz de estar quizá tan sobreestimulados, recibiendo tanta información, ya nadie se preocupa de saber si lo que están recibiendo es bueno, malo, real, no es real. Entonces no está existiendo, parece que se está perdiendo esa pequeña curiosidad por informarte un poco más allá de un titular, más allá de un reel, más allá de los 40 segundos que estamos consumiendo últimamente. Entonces, eso para un planner es inviable, ¿no? Sí, no puedes quedarte con los titulares, no. Y en la escuela, ¿veis? O sea, quizás es un perfil en el que sigue existiendo esa curiosidad, o formáis también en la escuela, por ejemplo, para que aprendan a desarrollar esa En la escuela curiosidad? solo van profesionales, o sea, gente con experiencia mínima de 5 años, con lo cual te encuentras con gente un poco más asentada, más senior. Creo que, por donde va tu pregunta de la atención de los jóvenes se ha reducido y ahora el cerebro se ha acostumbrado un poco al scrolling, ¿no? Entonces, en el scroll solo de titulares, eso explica mucho de todo lo que está pasando a nivel político, polarización, etcétera, en España, porque la gente no ahonda y no mira de dónde viene esta información, no la contrasta, no mira quién es la fuente. Eso es, sí, un poco como nos ha hecho el cerebro las redes sociales. El antídoto contra esto, leer. Coge un libro, léetelo entero. Y ahí tu cerebro aprende otra vez a descansar y a seguir una historia que tiene un comienzo, un nudo, un desenlace, etcétera, y te hace que aprende ese músculo luego a leer informaciones más densas, ¿no? Porque nos hemos hecho cómodos. O sea, el cerebro al final es un músculo, entonces hay que ejercitarlo. Si tú no lo ejercitas y haces cómodo, pues al final pues eres un baguete. Entonces lo que hay que hacer es eso. Yo este año, por ejemplo, es una de las cosas que me he puesto como objetivo, leer mucho más, bueno, en el 25. Me puse como objetivo 30 libros, acabo leyendo 45. 45 libros en un año, entonces es aparte del trabajo, aparte de la familia, aparte de todo, pero sí que yo he notado una evolución de, bueno, no, esto hay que leerlo bien, esto hay que profundizar en ello, esto. Es un poco vuelta a la analogía, ¿no? Al libro físico, al sentarte, al tener un rato, al quitarte el móvil, creo que tiene muchos beneficios. Tu atención durante más de 40 segundos. Exacto, entonces aunque sean novelas, aunque sea ficción, aunque sea lo que más te mole, creo que es un ejercicio vital para los jóvenes. A mi hija, por ejemplo, le insisto, ¿no? Libros grandes, ponte tú sola en el cuarto, léetelo, tiempo para ti, para reflexionar, para estar tranquila, para enfocarte en ello, y es un beneficio brutal contra las pantallas, que no hay que obviarlas, que forman parte de la realidad, pero hay que darle al cerebro un poquito de... Con criterio, quizás. Un contrapeso, sí, y criterio, sí. Desde luego has dicho cosas muy interesantes durante todo el Power Talk, pero creo que este consejo es buenísimo y deberíamos seguir todos, desde luego. Oye, pues por ir terminando ya, sí que me gustaría saber
un profesional como tú que ha conseguido ya pues, los mejores premios de Publi, los mejores premios de eficacia, que has vivido en otros países y has trabajado para grandísimas marcas y grandes agencias, ¿un sueño que te quede por hacer? Uy, muchísimos. Un sueño que me... ¿Pero a nivel profesional? Sí, un proyecto profesional que te quede por hacer. Creo que lo que más me llama la atención ahora mismo, creo que las industrias que lo están haciendo mejor y que mejor están entendiendo el mundo en el que vivimos, es la industria musical y la industria de la moda. Me encantaría trabajar más para esas dos industrias. Lo que ha hecho Rosalía con Lux me parece la mejor campaña que se ha hecho en este país y no va a ir a ningún premio, ni le van a dar ninguna eficacia ni nada de eso. Me encantaría poder hacer algo así. Me encantaría trabajar con moda. Ahora el primer proyecto que tengo en 2026 va a ser con moda. Estoy deseando hincar el diente porque me parece que son las dos industrias que lo están entendiendo. Y ese sueño, por así decirlo, sería poder trabajar mucho más con ellos, lanzar alguna marca en ese sentido y poder involucrarme mucho más en aportar valor estratégico a marcas de moda y marcas de música, o a artistas, etc. La verdad es que eso tiene que ser muy divertido, sí. ¿Por qué no? Vamos a pedírselo al 26. Pues claro, por supuesto. Era la pregunta, un sueño, así que está fenomenal. Bueno, y ahora sí, para acabar, porque creo que es el primer Power Talk en el que me paso de tiempo, perdonadme, pero creo que ha sido evidente el motivo. Una campaña, un spot que recuerdes que fue quizá un poco el que hizo que te picara la curiosidad por este mundo. Yo creo que mucha gente te va a contestar lo mismo que yo y me da... Eso decís todos y no habéis coincidido todavía ninguno, ¿eh? Me da pereza decirlo, pero es que para mí fue para mí de quedarse boca abierto y decir, yo quiero hacer esto, ¿no? El gorila de Carbury no ha dicho nadie. Y Sony las balls, las pelotas que fue en San Francisco, la de las cuestas. Sí, las cuestas. Esas dos creo que fue el mismo Bayala, ¿no? El mismo director creativo, que también estuvo detrás de la cámara y creo que no se ha hecho algo así, que esa es la quinta esencia de la publicidad para mí. Es como... Pues esas no las nos habían dicho todavía, así que muchas gracias. Nada, vosotros. Y nada, muchas gracias por este rato, Agustín. Un placer Encantado. tenerte aquí en Exclama. Gracias. Nos vemos en el próximo juego.